Es en realidad muy diciente, ¿no? Como una cosa es lo que uno vive en las ciudades, es decir, las condiciones de vida que ocurren en la gran cantidad de la geografía nacional, pues no se compadecen en realidad con lo que el territorio colombiano sufre. Yo creo que uno puede dar algunas vueltas en ciertos lugares deprimidos de algunas ciudades y siente que hay necesidades, pero este tipo de testimonios en realidad confrontan con esa realidad que en el país se sufre. Yo quisiera hacer una pregunta de cierre, aprovechando que mi general nos acompaña, para los dos. En los procesos de paz que se han surtido, grandes procesos de paz que se han surtido hasta el momento, y quisiera recordar el tema del M-19 y este tema de autodefensas o de la ley 975, han estado excluidos siempre los agentes estatales, siempre han estado al lado. Y se ve con el tiempo que la historia nos muestra entonces a los agentes estatales que participaron o que estuvieron compartiendo momento histórico con el M-19 en unos problemas judiciales bastante serios. Ahora en el tema de ley 975 también tenemos los miembros de los grupos de autodefensa a puertas de solucionar en realidad su tema judicial, y tenemos senadores, representantes, alcaldes, gobernadores en serios problemas. El camino que se abre ahora con este nuevo acto legislativo, esa nueva modificación a la Constitución, es que también ingresen los agentes estatales. Entonces pueden estar allí participando de esos beneficios los senadores, los alcaldes, los gobernadores, los concejales y las fuerzas militares. ¿Qué opinión les merece ese tema? La paz es de todos, no de unos solos. Uno no puede avalar bajo ninguna circunstancia que alguien viole la ley o haga negociaciones con los paramilitares o haga negociaciones con la guerrilla por fuera del Estado de Derecho. Ahí está cometiendo un delito y se debe castigar. Y yo no puedo prever una ley para salvarlos de esos delitos, aunque la realidad sea esa, porque entonces estoy desinstitucionalizando mi Estado de Derecho. En el caso militar, los que realmente combaten y sufren el conflicto son los militares y las poblaciones aledañas al conflicto. No son las grandes ciudades, ni somos los que estamos acá. Son las ciudades, las zonas de conflicto y los militares que están combatiendo. Por ejemplo, y yo quisiera en eso hacer un reconocimiento a la Fuerza Aérea, uno de los grandes avances que ha habido por parte del Estado es la Fuerza Aérea, porque si no hubiéramos tenido la acción aérea frente a un trabajo de inteligencia, a establecerlo, a saber que el GPS le ubica a uno las zonas, no hubiéramos podido tener los operativos que se han hecho. Antes la proporción militar, y el general me puede corregir en eso, era por cada guerrillero 7 soldados, y esos 7 soldados tenían que llegar primero ante las minas quebrapatas, y primero estaban muertos que llegar al destino. Solamente a nivel de la Fuerza Aérea es el gran activo que tiene el Estado en la lucha contra insurgente. Y sobre lo que usted dice, yo creo que antes de una solución no podemos exonerar a quienes han violado los códigos penales del Estado de Derecho. En el caso militar es distinto, porque ellos son los que combaten. Entonces muchas veces se hace la responsabilidad a los militares de las acciones, y lo que pasa es que en la política no se han establecido las normas para un país en conflicto, sino que las normas están para un país en paz, y eso es una ventaja para quien está combatiendo el Estado de Derecho, y es: yo puedo hacer todo por fuera del Estado de Derecho, y los que están en el Estado de Derecho tienen que cumplir las reglas, finalmente nunca llegan. Entonces, desde el punto de vista político,
Lo que hay es que establecer normas adecuadas para que quienes nos representan estén garantizados en normas de conflicto y no en normas de un país en paz. Pero para la clase política, yo estoy en total desacuerdo en que se vaya a exonerar a quienes han violado los delitos. Ahora, si logramos la paz total, ahí sí miremos que hay que hacer borrón y cuenta nueva, y ahí podemos mirar que todo el país, así como se le está perdonando a ellos, miremos, porque de lo contrario internacionalmente estaríamos catalogados como un país donde impera la impunidad y no se ejerce justicia. Bueno, primero quiero aclarar que lo que voy a manifestar aquí es a título personal, no es a título institucional, y es un foro académico. Colombia es un país que tiene una extensión territorial de 1.200.000 kilómetros cuadrados y más de 1.100 municipios. Nosotros conocemos una mínima parte del territorio nacional. Y el conflicto en Colombia, en Bogotá ni en las grandes capitales se vivía porque no llegaba aquí. En Colombia habían dos estados, dos Colombias. La Colombia, los territorios nacionales, como lo llamábamos anteriormente, y la Colombia de los diferentes departamentos. Para que exista un conflicto deben haber dos partes. Una sola parte nunca estará en conflicto. Frente a la pregunta, si son dos partes las que están en conflicto y va a haber una normatividad donde se van a aceptar algunas conductas que en tiempo normal son punibles, pues obviamente se debe regular para ambas partes. Dentro de las últimas normas que han salido está la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. El Estado reconoce que en Colombia hay un conflicto armado interno, un conflicto armado no internacional. Los conflictos armados no internacional se deben regular por el derecho internacional humanitario y por todos los convenios de Ginebra y sus protocolos. Desafortunadamente, en Colombia, anteriormente, a pesar de que varios presidentes así lo habían reconocido tácitamente, e internacionalmente no hay necesidad de que se hubiese reconocido como tal, pero desde el gobierno del presidente Turbay Ayala, en Colombia se ha reconocido que estamos en un conflicto armado interno. Y así han habido varios presidentes. Y Colombia y los diferentes gobiernos han tratado de indilgar el problema nacional en un problema militar y darle una solución militar al conflicto en Colombia. Pero como lo decía aquí el doctor Víctor G., el problema en Colombia no es militar. Nosotros somos una parte del conflicto. El problema en Colombia es social, como lo acaba de manifestar aquí el doctor, que lo conoció de la mano cuando se hizo un proceso de paz allá en el Caguán. Es un problema social, donde en Colombia, como lo dije, hay dos Colombias. Yo me acuerdo en esa época cuando yo iba a las reuniones de padres de familia del colegio de mis hijos, iba yo uniformado, me decían los profesores, ¿a usted no le da miedo venir uniformado? ¿Cómo está este problema? Porque el problema no había llegado a Bogotá, el problema no había llegado a las capitales, no habían empezado a secuestrar ni políticos ni comerciantes por parte de la guerrilla. Cuando ya la guerrilla empezó a tocar a los políticos, a los comerciantes y a varios dirigentes, empezó a entender el pueblo colombiano de que el conflicto no es solamente de una región, sino de todo el territorio nacional. Y empezamos a pensar en soluciones de paz, empezamos a pensar de cómo íbamos a solucionar este conflicto. Pero yo repito, el conflicto no es militar, el conflicto es social y el conflicto es del Estado colombiano. De que haya vías de acceso, que haya carreteras para que los campesinos saquen sus productos, que hayan escuelas para poder educar a nuestros conciudadanos, a nuestros colombianos que están en otros territorios, que haya salud para este pueblo colombiano, que haya trabajo, porque si no lo hay y si no acabamos el problema de raíz y no va la acción social del Estado a todos los territorios nacionales, como la experiencia y la anécdota que nos acaba de contar aquí
el doctor Víctor G. Ricardo, obviamente esa madre de familia, ¿qué más iba a hacer para darle una mejor estabilidad a sus hijas? Vayan para allá que allá le ofrecen algo mejor que lo que yo les pueda ofrecer. Pero eso es lo que tiene que hacer el Estado, y el Estado somos todos, y todos somos los que tenemos que apoyar, y si queremos una paz en Colombia y queremos una reconciliación, la tiene que pedir el pueblo colombiano, y deben hacer del pueblo, no de unas normas que son frías y que están escritas en un papel. Es una reconciliación nacional, que haya justicia y que haya paz, y esa reconciliación nace del pueblo, y el pueblo es quien la debe pedir y exigir, y no debe ser jurídica, porque como lo manifestó muy bien aquí el doctor, si vamos a mirar las cosas jurídicas, hay una cantidad de códigos que habría que aplicar. Esto ya debe entrar en la parte política, y en medio de la política el deseo es la voluntad del pueblo, que quiere la paz, y debe haber una reconciliación, un perdón y un olvido. Si no, en ninguna otra parte del mundo que ha habido esta reconciliación y esta paz, no se podría lograr. Y eso es lo que se pretende, que haya una paz, pero una paz subsanando un problema de raíz, no con aguas tibias, porque la semilla queda, y si queda la semilla, volvemos otra vez a surgir el problema. Eso es lo que pretendemos. Y sí, estoy de acuerdo, nosotros como fuerzas militares también somos víctimas y sufrimos el problema de la guerra. Es la única profesión en el mundo que en ejercicio de sus funciones, llegado el caso, entregamos nuestra vida. Yo no sé si cuando salgo de mi casa por la mañana y me despido de mi señora y mis hijos, yo no sé si por la tarde o por la noche puedo regresar a mi casa. Porque yo, por usar este uniforme, soy un blanco perfecto de la guerrilla de la subversión. Lo puedo sufrir. Yo, cuando salgo en un avión a combatir, en una misión de combate, los que están abajo no están con caucheras, también tienen armas y también me pueden derribar. Y es un conflicto armado, es una guerra interna que estamos en Colombia. Desafortunadamente, es una guerra fratricida porque estamos contra los mismos colombianos. Pero toca hacerlo, porque el monopolio de las armas está en poder del Estado. Y las fuerzas militares o la fuerza pública es el poder coercitivo del Estado para que pueda existir una democracia y se puedan exigir una normatividad, unos códigos y unas leyes para que se respeten y se cumplan. Si no, viviríamos en un caos. Estaríamos en la ley del más fuerte o del más poderoso, como en la época de Pablo Escobar. Y si ustedes están viendo ese documental que está pasando, pues se dan cuenta de lo que pensaba una persona y con el poder económico todo lo que pudo hacer y todo lo que pudo hacer sufrir al pueblo colombiano. Esa es la realidad de nuestro Estado colombiano. Así que somos parte del conflicto e igualmente nos deben de considerar dentro de las negociaciones que pueda llegar a hacer el Estado, las fuerzas militares, la fuerza pública, tenemos que tener un asiento ahí en esas negociaciones, porque somos parte del conflicto, porque si va a estar una contraparte del brazo armado de esa política, pues debe estar también la contraparte del brazo armado del Estado para poder nosotros también opinar y estar frente ahí, porque muy seguramente si no estamos ahí, somos parte de la negociación y nos irán a negociar como se negoció en El Salvador y se negoció en Guatemala también a las fuerzas militares. Muchas gracias. Con esta intervención y con esta última pregunta damos por terminado este conversatorio. Les agradecemos mucho su tiempo, doctor Víctor G. Ricardo. De nuevo, qué alegría tenerlo con nosotros. Mil y mil gracias por sus palabras y su compañía. Mi general, nuevamente, mil y mil gracias por volver a acompañarnos en esta que es su casa. Y a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros.